Dejad que los niños vengan a mí, y no se los impidáis, porque tal es el reino de los cielos. Paz a vosotros, queridos hermanos. En este hermoso día, los niños tenemos el honor de dirigir al pueblo de Dios en alabanza. Les invito, allá en casita, busquemos nuestras Biblias en Salmos 95, del 1 al 7. Mi hermano Elías dará lectura. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo el mar, pues él lo hizo, y sus manos forman la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos adelante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas en su mano. Amén. Gloria y honra a Dios. Presentaremos este culto a nuestro Dios con mi hermano sobrevedor Ezequías. Mis amados hermanos del distrito número 11, les saludo en la fe en Cristo Jesús. Paz a vosotros. Es un gusto poder verles y saludarles por este medio. Bueno, estamos a punto de arrancar nuestro culto en esta hermosa mañana y tendremos una participación especial, una participación hermosa con nuestros niños. Deseamos que este culto sea de bendición, como lo han sido los demás. Y bueno, mis amados hermanos, quiero iniciar con esta oración suplicando al Padre que nos acompañe, que nos guíe, que nos dirija a todos. Gracias por conectarse desde casita y bueno, aprovechamos este momento para orar juntos. Le invito a que incline su rostro y desde ahí oramos. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Alabado seas por siempre, oh Dios de Israel. Venimos a ti, Señor, en esta hermosa mañana, Padre, de este día de reposo. Muy agradecidos contigo por todo lo que tú nos regalas, por todo lo que tú nos concedes, la dicha, Señor, de la vida y la oportunidad que nos das de servirte. En esta mañana, Señor, tenemos la participación con nuestros niños y queremos suplicarte, buen Dios, que tú bendigas este programa, bendigas este culto, y aunque para muchos es de manera virtual, lo hacemos con alegría, con amor, Padre, buscando solo darte la honra y la gloria que tú mereces. Acompáñanos entonces, Señor, y la dirección de tu Santo Espíritu no se aparte de nuestras vidas. Guíanos en todo, Padre, y todo lo que hagamos, bendito Dios, sea bien visto por ti, Señor, y sea bendecido por ti, para que nosotros a la vez podamos bendecir, Señor, tu nombre, y que podamos ser bendición para los hogares a donde llegamos con esas transmisiones. Gracias por tu pueblo, Señor, que hace este propósito, Señor, y hace este esfuerzo de poder conectarse, Señor, a las transmisiones virtuales, y queremos, Señor, buscar servirte. Eso es lo que anhelamos, Padre. Y entonces recibe la adoración de tu pueblo infantil y permite, Padre, que en todo lo que tiene este día, el estudio de escuela sabática, el culto por la tarde, en todo tú nos prosperes, Dios del cielo. Acompáñanos entonces, buen Dios, y rogamos, bendito Padre, que en este día de reposo traiga sanidad, restauración a nuestra vida, a nuestra tierra, y que tú permitas, Señor, que sigamos adelante, siempre con la fe en alto, porque a pesar de días grises o a pesar de días oscuros, confiamos, Señor, que tú eres nuestro pastor y que vas con nosotros. Recibe nuestra humilde oración, nos presentamos a ti en esta mañana, y por favor, Padre, recibe esta alabanza que es tributada a tu nombre. Lo ofrecemos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él habita en la alabanza. Vamos a cantar este canto. Dios está aquí. Dios está aquí, cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana.
reunión Cristo está y Jesucristo va pasando por aquí. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Ya lo siento en mí, ya lo siento en mí, tu espíritu me hace hablar. Ya lo siento en mí, ya lo siento en mí, tu espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Ya lo siento en mí, ya lo siento en mí, tu espíritu me hace hablar. Ya lo siento en mí, ya lo siento en mí, tu espíritu me hace cantar. Jesucristo va pasando por aquí, Jesucristo va pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. Jesucristo va pasando por aquí, Jesucristo va pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. Amén. Como el arca de Noé sobre las aguas, se mecían bajo el soplo de los vientos. Los que en ella se encontraban muy contentos, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación. Y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. ¡Qué hermoso el amor de Cristo! ¡Qué hermoso su perfecto amor! Amigo, ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Como el arca de Noé sobre las aguas, se mecían bajo el soplo de los vientos. Los que en ella se encontraban muy contentos, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros con aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación. Y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. ¡Qué hermoso el amor de Cristo! ¡Qué hermoso su perfecto amor! Amigo, ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Amén. Daremos gloria a Dios con un himno llamado Cristo me ama, número 108. Cristo me ama, bien lo sé, tu palabra me hace ver.
mira como mamá gallina protege a sus pollitos bajo sus alas. Para acercarnos a la enseñanza de esta mañana, vamos a entonar el canto, el que habita al abrigo. Siempre seguros en Él. Oración por la escuela sabática de esta mañana. Padre celestial que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre por siempre. En esta mañana, Padre, te agradecemos por tantas bondades que tú nos has dado a nuestras vidas. Y en este día, Padre, tan especial, tu día santo de reposo, queremos también agradecerte por este culto, Padre, que estamos llevando a cabo. Sabemos, Padre, que eres tú el que manda sabiduría, Padre, y mandas bendiciones a cada uno de nosotros, Padre, sin merecerlas. En esta mañana, Padre, es necesario también guardar silencio para poder aprender algo de tu palabra, Padre. Queremos suplicarte, por favor, que seas con mi hermano Ezequías, que es el que trae la palabra en esta mañana, que tú permitas, Padre, que él sea un instrumento en tus manos, para que así, Padre, él pueda dirigirnos, Padre, y enseñarnos conforme a tu voluntad, Padre. Permite, Padre, que siga teniendo este don, Padre, y que seas tú, Padre, que hable por medio de mi hermano. Allá, mis hermanos que están en casa, Padre, podamos también aprender algo en esta mañana, Padre, y que todo lo que tú nos estás enseñando sea para ponerlo en práctica, Padre. Sé tú pues con cada uno de nosotros y te pedimos estos grandes favores, Padre, no porque tengamos méritos delante de ti, sino por los méritos que hizo nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Por él te lo imploramos en el santo dulce nombre. Amén. Amados hermanos y hermanas, les saludo en la fe en Cristo Jesús, paz a vosotros. Es un gusto poderles saludar por este medio, en donde usted se conecte en el sector que corresponda. Hermano y hermana, es un gusto para poder estudiar juntos en esta hermosa mañana la escuela sabática. Y bien, hermanos, yo agradezco a Dios que me da esta dicha y esta oportunidad de compartir esta mañana, hermanos, la escuela y compartir, hermanos, lo que el Señor tiene para con nosotros en esta lección número 10, por la fecha de hoy, 5 de junio, cuyo título es Portadores de Libertad. Yo estoy seguro, hermano y hermana, que desde casita
entre tanto usted tiene su literatura, su cuaderno o escucha el título, usted estará pensando, ¿qué quiere decirnos este título? Que la iglesia somos portadores de libertad, que vamos a ir a alguien a ayudar para que sea liberado, que vamos a ir a alguien a ayudarlo para que sea restaurado. Y entonces en el desarrollo de esta escuela sabática vamos a ir viendo cuáles son nuestras tareas, porque el propósito de ello, hermanos y hermanas, es que la enseñanza y que trae las aplicaciones, pues tengan, hermanos, a bien ser bendición para las familias que están pasando por este tipo de circunstancias. Y bueno, las lecturas bíblicas que está en Gálatas, en el capítulo 6, que quiero compartir con ustedes, versos 1 y 2. Ustedes de casita pueden buscar también en la escritura, y dice lo siguiente, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad a tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Pero viene una segunda lectura y entonces se encuentra ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 124, versos 7 y 8, que también, hermanos, los invito y hermanas a darles la lectura. Salmos 124, versos 7 y 8. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se quebró el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. El énfasis de esta lección, adicciones. Y bueno, vamos a ir viendo qué es lo que sucede en nuestra familia, qué es lo que sucede en la iglesia o inclusive en nuestro entorno. De que hay algo que pasa, es algo que ha sucedido, es algo que está sucediendo, y anhelamos que en medio de lo que nos corresponde hacer, bueno, podamos ser esos portadores de libertad. Y entonces dice el texto de Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Amén. Entonces hay un objetivo, y ese objetivo, hermanos, que deriva, hermanos, nuestra lección, dice así: reconocer que la adicción es una enfermedad que se vive dentro y fuera de la iglesia, con la finalidad de ejercer una práctica pastoral a quien la padece, buscando su restauración y experiencia de una vida plena. Quisiéramos decir que esto no existe, que esto no sucede, que esto no lo hay. Hermanos, sí lo hay. Deseo en gran manera que esto no sucediera en nuestro distrito ni en los demás. Deseo en gran manera que esto no sucediera en nuestras familias. Pero, hermanos y hermanas, esto es algo que es existente, que es evidente y que en algunos casos, hermanos, es tan real, y que ahí está batallando a alguien con alguna adicción. Y entonces necesitamos, a la luz de ese objetivo, lo siguiente, comparto lo siguiente, en un qué, en un cómo y en un para qué. En el qué sería reconocer que la adicción o las adicciones es una enfermedad que es real, que es evidente. Ojalá que no lo esté en la iglesia, dijimos, si solo lo hubiera en la sociedad, pues es evidente. Muy bien. Y luego, ¿cómo? Bueno, hermanos, tenemos que verlo desde la perspectiva con una finalidad de ejercer una práctica pastoral a quien la padece. Tenemos que ejercer esa práctica pastoral, y no estamos hablando de solo tarea de pastores. Es que usted y yo nos hemos dado cuenta de alguna situación y entonces la iglesia está llamada a ser portadores de libertad. Usted y yo, hermano o hermana. ¿Para qué?
Cuando usted y yo hemos sido llamados para ser portadores de libertad, entonces vamos a buscar de esas personas o de esas familias su restauración para que ellos lleguen a tener esa experiencia de una vida en plenitud. ¿Se puede? Sí se puede, con la ayuda y bendición de Dios y sobre todo con nuestro quehacer pastoral. Nos vamos a la introducción y bueno, dice así de la siguiente manera nuestro cuadernillo: toda acción comienza con dolor y termina con dolor. Las frases que escribe un anónimo. Las adicciones terminan en la infelicidad, en la locura, en el hospital, en la cárcel y tal vez con la muerte. También escribe un anónimo. La adicción puede ser entendida como una enfermedad constituida por un conjunto de signos y síntomas característicos. La adicción es una enfermedad psicosocial y espiritual que afecta a todas esas dimensiones de la persona. Cualquier sustancia, persona, objeto o proceso que ha tomado nuestras vidas sobre cual no tenemos control, a eso se le llama adicción. Pero vamos a ver qué es una adicción. La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Y la gente, entre tanto, busca aliviarse, lo hace, hermanos, a través de consumo o uso de sustancias y de otras conductas similares. El origen de la adicción se encuentra en diversos factores. Estos pueden ser biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Se dice que cada día los investigadores hacen nuevos descubrimientos que nos ayudan a entender esta enfermedad que afecta la calidad de vida de miles de familias, no solo en México, a nivel mundial. En la actualidad existe una inmensa lista de adicciones. Estas pueden ser de sexo, de pornografía, de drogas, de alcohol, de tabaco, de comer demasiado, de pasar mucho tiempo en los videojuegos, de jugar, de apostar, de ver televisión, de acumular cosas, relaciones interpersonales nocivas, principalmente de pareja, en la computadora, en el internet, redes sociales, trabajo, estudio, celular, series de televisión, etcétera, etcétera. Algunos dicen que hasta la mayor adicción de este siglo XXI es el salario, que cada vez se habla más de adicción. Incluso se habla de la adicción hacia lo religioso. Algunas de estas mencionadas se pueden disfrutar sin caer necesariamente en la adicción. Y 1 Corintios 10:23 dice lo siguiente que quiero compartir con ustedes. 1 Corintios. Y dice así, hermanos y hermanas: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Pablo comparte en la lectura de los Corintios, hermanos, que no todo conviene. Y entonces es importante entender que las adicciones manifiestan en la vida de las personas realidades dolorosas y sentimientos lacerantes. Podemos inferir que la raíz de la mayoría de las adicciones es por el desamor, la propia insatisfacción e infelicidad de la persona. Pero revisemos cómo afecta a las familias esta situación. Tener un miembro de la familia sumergido en alguna de las adicciones que existen provoca inestabilidad, provoca gran sufrimiento. En ocasiones las familias terminan por desintegrarse, por deshacerse. Este no es simplemente un problema de cifras, de números, de porcentajes o de cantidades. Es un profundo problema humano, familiar, social y espiritual. Implica destrucción de las personas afectadas. Por eso nadie de dentro o fuera de la iglesia puede decir: ese problema no me afecta a mí, pues no tengo adicciones, ni tengo familiares
que estén pasando por estas circunstancias, pero de ahí que usted y yo, iglesia, hagamos conciencia y sumemos esfuerzos para trabajar en beneficio de quienes pasan estas situaciones, de quienes han rebasado inclusive el límite. Tenemos tarea por hacer, Tal vez en alguien ahí de la vecindad, en alguien de ahí de la colonia, en alguien de ahí con la cuadra, y que lo hemos conocido y que lo hemos estimado, con un compañero, hermanos de la escuela, del trabajo, y que está pasando por esas circunstancias. Y entonces ustedes y yo tenemos ese llamado. ¿A qué? A ser portadores de libertad. Que esa persona que está sufriendo sea liberado para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, quiero proseguir con ustedes y nos vamos al análisis. Y entonces el número 1 romano, libertad, romper la trampa. Y ya hemos leído, hermanos, lo que dice el salmista en el capítulo 124, verso 7 y verso 8. La adicción esclaviza al ser humano. La trampa que habla, hermanos, aquí en el libro de los Salmos es una metáfora que describe perfectamente la situación de las personas atrapadas en una adicción. Muchos adictos han caído en esa condición huyendo del dolor, pero solo para encontrarse que con la vía de escape con la que se han encontrado representaba un sufrimiento intensamente más grande. Con su deterioro de vida, gritan su deseo de ser libres, Y entonces, hermanos, vamos a ver lo que a continuación dice. Investigue acerca de la clasificación de las adicciones y comparta. Y entonces, hermanos, revisemos esta parte última que nos hace el comentario, hermanos, de esta primera pregunta. Y entonces dice en la parte última: investigue acerca de la clasificación de las adicciones y comparta. Y entonces, hermanos, clasificación de las adicciones, hay adicciones de conducta. Esto, hermanos, es en juego, se da en el sexo, en el trabajo, en redes sociales, inclusive hasta en la religión. Adicciones de ingestión química. Y entonces ahí entra el alcohol, la nicotina, la cocaína, la marihuana, el opio, sedantes, hipnóticos, anfetaminas, heroína, entre otros. Y hay adicciones de ingestión. Y entonces hay anorexia, bulimia y comedor impulsivo. Y necesitamos revisar, hermanos, porque muchas veces podemos decir: no, pues eso no me pasa a mí. Pero de repente tenemos una vida sedentaria, nos da por comer o nos da por estar viendo ahí las redes, nos da por estar ahí, hermanos, con algo. Entonces tenemos que revisar. Yo deseo que el Señor nos guarde de todo esto, pero había que tener ahí un cuidado para revisar y entonces detectar si estamos cayendo en una adicción o estamos bien. Yo deseo que estemos bien con la ayuda y bendición de Dios. Y nos vamos al 1 Arábigo. El salmista nos expresa que él escapó cual ave del lazo del cazador. Y viene la pregunta: ¿por qué la adicción es como un lazo? ¿Qué se imagina usted, hermano o hermana, desde casita? Porque esa adicción, hermano, ¿sabe qué? Nos atrapa, nos envuelve, nos seduce. Por eso el salmista ilustra que es como un lazo. Nos atrapa, hermanos, y no nos suelta. Dice la siguiente pregunta: ¿identifica alguna adicción que le tiene atado? Que ya pasó por ahí el lazo y lo tiene atado. ¿Identifica? Hay un dicho popular, hermanos y hermanas, que se dice: queremos tapar al sol con un dedo. Pues no se puede. Quisiéramos decir que en la iglesia no existe. Tal vez en un sector sí no existe, tal vez en un distrito tal vez no existe. Pero, hermanos, la iglesia es grande. Y desafortunadamente hay familias que han batallado con sus hijos, con sus hijas.
Y hoy que esta escuela sabática, hermanos, nos está diciendo que tenemos una tarea, hermanos, tenemos que revisar si hay algo que me está atando. Y que a veces nos pasa como aquella persona que toma alcohol y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un AA para que te restaure. Dice, no, mira, yo estoy bien. El día que yo quiera dejar de tomar, sencillamente yo me lo propongo y lo dejo. Pero ¿sabe qué? No lo hacen. ¿Sabe qué? No pueden, porque tal vez no existan ellos fuerza de voluntad. Y algo puede ser parecido en nuestra vida. Si algo, hermanos, nos está allí atrapando o algo ahí nos está envolviendo, nos está seduciendo, pidamos ayuda, amada iglesia. El número 2, existen personas que logran romper ese lazo. Y qué bueno, gloria a Dios. Otras, lamentablemente, no pudieron hacerlo. Yo conocí a un muchacho que somos contemporáneos. Y entonces, un día lo vi que pues andaba tomando, andaba mal. Y entonces, un día yo lo vi y me propuse compartir la palabra con él. Y lo fui a ver. Y me dijo, cierto, yo andaba en eso. Y luego, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿cómo saliste de ahí? Porque he visto muchos que se restauran, sí, hay esa restauración, gracias a Dios, en los grupos de AA. Y me dijo, para mí solo fue fuerza de voluntad. Yo sí me propuse que estaba haciendo mal en mi vida, que estaba haciendo mal inclusive en mi familia, y me propuse dejar el alcohol, y mírame, aquí estoy. Yo, bendito Dios, qué bueno, me da gusto. Hermanos y hermanas, ¿cuál será el factor que hace la diferencia? Que algunos sí logran romper ese lazo y algunos no pudieron hacerlo. Y para mí el factor de esto que yo les platico de este amigo es fuerza de voluntad. Que si usted se lo propone, que si usted quiere, sí va a salir adelante. Mayormente nosotros tenemos, hermanos, una ganancia, nuestro Dios vivo, humillándonos delante de Él y pidiéndole con todo el corazón, y yo poniendo todo de mi parte para salir de esto. Hermanos, vamos a poder romper ese lazo, vamos a poder salir adelante. ¿Qué situaciones pueden atrapar a hombres y mujeres en las adicciones? Opine. ¿Qué se imagina, hermano y hermana? ¿Qué situaciones pueden atrapar a ambos? Y bueno, hermanos, está allí que el hombre y la mujer toman el alcohol, hombres y mujeres en las drogas, hombres y mujeres en el tabaco. Y hoy está habiendo una adicción, hombres y mujeres, y generaliza inclusive hasta niños, la adicción de las redes sociales. Hace unos días estábamos en un curso y un compañero, un ministro, estaba diciendo, bueno, inclusive en las mañanas, antes de que oremos a nuestro Dios y demos gracias por un nuevo día, ya estamos queriendo revisar nuestro WhatsApp, ya estamos queriendo revisar el Face. Y nosotros pensamos que no somos adictos a ello. Y yo sigo insistiendo, iglesia, de veras deseo con todo el corazón que no seamos adictos a ellos. Pero revisemos cuántas horas estamos allí, cuánto tiempo le estamos invirtiendo allí, y cuánto tiempo invertimos en la lectura de la palabra, o inclusive para revisar nuestra escuela sabática. Bueno, va a llegar el sábado y yo quiero saber pues en qué vamos, en qué lección vamos, de qué trata. Y entonces es hacer una revisión, amada iglesia. El 3, un cazador se dedica a perseguir su presa. ¿Qué pensamientos dominan a aquellas personas que están sumergidos en estas problemáticas? ¿Sabe qué están pensando ellos? Que ellos van a salir, inclusive van a negar que eso no es una adicción, que en cualquier momento que ellos puedan salir, lo van a hacer. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo lo van a hacer? Por eso yo insisto, si algo está sucediendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro alrededor o en la iglesia, hermanos, es necesario pedir ayuda. Es como cuando se detecta una enfermedad, que el hermano se desmaya, que el hermano se cae, que el hermano lo vemos delgado y no puede caminar. Hermano, solicite ayuda, porque está mal ahí el asunto. Y entonces nosotros también debemos revisar si estamos cayendo en algo de esto. También, hermanos, vamos a solicitar
la ayuda. Pero hoy, hermanos, estamos viendo que si no hay tal y queremos ayudar a alguien más por nuestra vida, por nuestra persona, bueno, lo vamos a hacer no en nuestras fuerzas, en el nombre del Señor, por supuesto, pero que no quitemos el renglón que ustedes y yo somos portadores de libertad. Nos toca hacer algo en la misma casa, hagámoslo. Nos toca hacer algo en nuestra iglesia, la que amamos, hagámoslo. Nos toca hacer algo en la sociedad, hermanos, hagámoslo. ¿Por qué las adicciones son como un cazador? Dice que un cazador, hermanos, no le despega el ojo a su presa hasta que no lo envuelve, hasta que no lo atrapa. Y dice, a veces así es la adicción. Hermanos, esto nos seduce muchas veces, nos atrapa, nos deslumbra. Y necesitamos entonces tener presente que si esos cazadores andan en pro de nuestra vida, hermanos, no dejarnos atrapar, no dejarnos, hermanos, seducir, porque nosotros somos llamados para dar vida, somos llamados, hermanos, para ser portadores de libertad. Y entonces, si yo estoy sano, voy a poder ayudar a alguien más para que él también esté sano. Esta escuela, hermano, está excelente para usted y para mí, para que usted y yo estemos sanos e ir a ayudar si hay alguien que lo requiere dentro de mi iglesia, dentro de mi familia o inclusive en la sociedad. Avanzamos, hermanos y hermanas. ¿Cómo puede romperse el lazo del cazador? ¿Cómo se imagina, hermano, hermana? Pues solamente con la ayuda del Señor, solamente, hermanos, con mi fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque si no nos rendimos, también hay algo, hermanos, bien interesante que debemos reconocer. ¿Sabe cuándo vamos a pensar que una persona necesita una operación? Pero ¿sabe cuándo se va a rendir? Cuando ella reconozca que está enferma. Si no reconoce que está enferma, no se va a dejar ayudar, no se va a dejar operar. Pero si ella reconoce, estoy enfermo o enferma y necesito la operación, lo va a hacer, se va a dejar ayudar. Y entonces nosotros debemos de reconocer, hermanos, que en mi iglesia, que tal vez hay un joven o una joven, hombre o mujer, que necesitan ayuda. Reconocer en mi familia que tal vez que alguien necesita ayuda. Y cuando eso, hermanos, yo lo reconozca, entonces, hermanos, vamos a poder auxiliar, poder ayudar a alguien que tenga ese problema. ¿Será posible hacerlo sin ayuda de Dios? La mayoría de veces no, hermanos. Necesitamos tomarnos de la mano de Dios. Y que cuando salgamos de ese lugar, de ese estado, o ayudemos a salir a alguien de ese lugar, de ese estado, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Hermano, nos da gusto, hermana, nos da gusto que se haya restaurado, que esté sano y que diga, gracias a Dios, gracias al hermano, la hermana, o a este matrimonio, nos estuvieron ayudando, al pastor, nos estuvieron ayudando, y bendito sea Dios. Darle siempre su lugar a nuestro Padre Celestial. 5. La ayuda de Dios no es mágica. Hay acciones que le corresponden al ser humano. Es cuando yo hablo, hermanos, de fuerza de voluntad. Exactamente. ¿Qué sucedería si solo se pide la ayuda de Dios y nos quedamos con brazos cruzados? ¿Qué sucedería, hermanos? Dios hace su trabajo, sí, pero es necesario que también usted y yo nos intelijamos, que le pongamos empeño a lo que estamos pidiendo, a lo que estamos requiriendo, hermanos y hermanas. ¿Por qué las acciones y decisiones del ser humano son necesarias? ¿Se requiere ayuda de alguien más? Sí. ¿Se requiere fuerza de voluntad? Sí. Y entonces yo sé que usted tendrá algún testimonio allí. Oh, sí, ese que estábamos en cierta ocasión con un problema de un joven, de una joven, o inclusive en el matrimonio. Hermanos, nos llegan muchas llamadas, nos llegan muchos mensajes, algunos llegan en la noche y queremos contestarlos en la noche. Y entonces, de repente, bueno, ¿quién llama de noche? Y eso, hermanos, inclusive a veces puede traer problemas. Un matrimonio comparte, dijo, llegamos, mi esposa y yo, al grado de decir, a las 8 de la noche ya no le contestamos a nadie. Pones tu celular aquí
y tú pones tu celular acá. Y que aunque lleguen mensajes, los contestamos hasta la mañana siguiente. ¿Cómo ves? Como un acuerdo. Ah, pues adelante. Dice, hermanos, porque veíamos que el matrimonio se estaba desbalanceando. Estábamos juntos, pero cada quien en su red. Estábamos juntos, pero cada quien contesta 11, 12 de la noche. Y entonces dijimos, no, esto no nos está llevando a algo bueno. Vamos a pararle con esto. Que esto descanse así. Avisemos a nuestros contactos que después de las 8 contestamos a otro día. Ah, muy bien. Y yo veo que ese matrimonio allá anda. Está bien, qué bueno, gloria a Dios. Hermanos, usted tendrá ahí su testimonio sin duda alguna. Necesitamos recibir ayuda profesional, inclusive también ayuda profesional, pero sobre todo, hermanos, pues necesitamos del poder de Dios, de la oración, hermanos, y de fuerza de voluntad. Avanzamos al 2 Romano. El papel de la iglesia es la restauración de una persona adicta. Y entonces ese papel es que usted y yo podamos acoger a esa persona adicta, acompañar y sanar. Y ya vimos, hermanos, Gálatas también 6:1, que lo leímos al principio, y entonces el 1 arábigo dice, acoger. Tenemos que recordar, hermanos, en un principio que nosotros somos pecadores queriendo ayudar a otros pecadores, pero no por eso nos vamos a achicar, no por eso no vamos a hacer las cosas. Se nos llama así porque somos pecadores redimidos. Y luego dice Timoteo, la primera carta, hermanos, que el apóstol escribe a Timoteo, capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso es lo que andaba haciendo el apóstol, pues rescatando a la gente de su manera insana de vivir, rescatando de esa manera, dejando el pecado para seguir a Cristo, para seguir a Dios. Si hay algo que si algo ha debilitado nuestra efectividad en el compartir a Dios y acompañar a las personas adictas, es ponernos en el papel de jueces. Y ese no es nuestro papel. Ese no es nuestro papel, hermanos. Ahí está la cita. Quisiera que esa sí la revisáramos en casita, hermanos. Muchas veces queremos ayudar a alguien, pero hacemos prejuicios. Y en ese sentido, hermanos, debemos de callar. Hay tiempo de callar, hay tiempo de callar. Vamos a ayudarlo, pues sin prejuicio. Vamos a ayudarlo sin hablar lo que no nos corresponde. Hermanos, por ello ayudar en la restauración de alguien requiere madurez. Yo concuerdo totalmente. Una madurez, hermanos, y conciencia plena. Necesita ayuda, y antes de que lo enjuicie, que eso merece, que eso se lo ha ganado por esto y por el otro, hermanos, no lo hagamos de jueces. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel, dijimos, es ser portadores de libertad. Las cosas ya están así, ¿qué resta? Ponerle empeño para poder ayudar a alguien que esté adicto, que esté con adicciones. Hermanos, ¿cómo actuar cuando nos enteramos de un hermano, de una hermana que está sumergido en las adicciones? ¿Cómo actuar? Debemos de actuar, hermanos, con cautela, y debemos de actuar con interés. Dijimos, no vamos a hacer prejuicios, y tenemos, hermanos, a bien que acompañarlo, porque eso es lo que sigue en el siguiente verso, hermano, en el siguiente enunciado. Y entonces, ¿qué implica, hermanos, identificarme con alguien que tiene pecados diferentes a los míos? Y el apóstol Pablo dice, bueno, de los pecadores yo soy el primero. Y entonces yo adiciono aquí, hermanos, lo que dice Gálatas 6:2. ¿Qué implica cuando yo me doy cuenta que él está batallando con otra cosa, con la que tal vez yo no batallé, pero que él batalla? Sobrellevad las cargas de los unos a los otros. Voy a auxiliarlo, voy a ayudarlo, voy a hacer para él un descanso, que él ponga su brazo en mi hombro. Eso es lo que dice la palabra, sobrellevad las cargas de los unos para con los otros. Y en casita, hermanos, usted también revise lo que está diciendo Romanos 15:7. Y avanzamos al número 2, arábigo, acompañar.
Dijimos que la iglesia, el papel de la iglesia es la restauración de una persona adicta que debe estar dándole acompañamiento. La presencia de la iglesia tiene un significado diferente a la de otros grupos. Puede haber grupos que restauran la vida de las personas, sí, pero nuestra iglesia, hermanos, tiene un significado diferente porque trabajamos la espiritualidad, trabajamos con ayuda, con la protección, con la bendición de Dios, ya que está conformada por personas que han superado muchos pecados y errores. Efesios 4:13. Está constituida por creyentes que han visto el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Hechos 5:12. Y saben de la influencia del Espíritu en la vida. Está capacitada para acompañar a personas en adicciones. ¿Cómo nos sentimos ante esto, hermanos? Tal vez si en una iglesia no ha habido alguna experiencia de esta índole, podemos decir, hermano, pero yo no sé ni cómo iniciar. Jamás en la vida he visto esto, porque hay comunidades tal vez rurales, hay comunidades que tal vez no hay esto, y qué bueno, bendito Dios por esa parte, pero hay comunidades que sí lo pueda ver, que sí lo pueda existir, si no en su familia, gloria a Dios, si no en la iglesia, gloria a Dios, pero tal vez sí en su comunidad, tal vez sí en el entorno que caminan, que se desenvuelven. Y entonces, he aquí, hermanos, que no debemos achicarnos, hay que buscar ayuda profesional. Y pongo un ejemplo, un día, hermanos, en la iglesia queríamos capacitar a los hermanos en caso de un sismo. Yo tenía esa preocupación, en la iglesia que estaba pastoreando tenía de mi lado poniente carretera y del lado norte carretera. Del lado oriente había una barda, del lado sur había una barda. ¿Y para dónde nos vamos? Y según mi entender, empecé a decirles, hermanos, los de esta nave irían aquí, los de esta nave irían acá, en caso de un terremoto estando en culto. Pero después dije, podemos traer a alguien que sabe de esto. Y entonces trajimos a un profesional en la materia, de las personas pues que saben en caso de sismos. Y entonces lo trajimos a la congregación y dijimos, oiga, denos una orientación, la debida, la adecuada, ¿qué hacer en caso de? Yo puse la ilustración en caso de sismos. Y entonces él tomó el lugar y él es profesional en la materia y empezó a decirnos, miren, como vemos los espacios un tanto reducidos y si algún día se llegara a suscitar, esta nave iría acá, esta otra nave iría para acá, ustedes salen por esta puerta, ustedes salen por esta otra. Y, oh, qué bueno, qué bueno. Y es lo mismo aquí, hermanos. Yo, iglesia, soy el promotor de ser portador de libertad, ok. No tengo a lo mejor a alguien que esté capacitado con eso, pero a lo pronto me sumo a la ayuda, a lo pronto me sumo a la oración, a lo pronto me sumo a ayunar, que son partes de las disciplinas que vamos a estar viendo para poder auxiliar y para poder ayudar. Por eso es que menciono, iglesia, no nos achiquemos. Entendemos que no hay profesionales, es lo que estamos hablando para este asunto, pero ya dijimos cómo podemos hacerle. La iglesia cuenta con algo, hermanos, muy importante, con el poder del Espíritu de Dios, con su inmenso amor. Y creemos que confiando y que adicionando la fe, porque también ahí se conjuga la fe, es importante para seguir adelante. Así que, hermanos y hermanas, contamos con la gran ayuda de nuestro Dios y solo con Él podemos enfrentar toda clase de situaciones. ¿Qué acciones podemos realizar al acompañar personas en adicción? La oración, la intercesión y buscar la ayuda profesional. Pero es de allí que ustedes y yo estemos dispuestos a hacerlo. Yo creo que es posible. Yo creo que eso se puede. Y entonces seríamos usted y yo los primeros que levantaríamos la mano para poder hacer lo que hoy se nos está encargando, ser portadores de libertad. ¿Cómo ve, hermano, hermana? Yo creo que el llamado que el Señor nos hace, hermanos, es para hacer bendición como iglesia hacia nuestro prójimo, hacia nuestro próximo. De las siguientes áreas, defina qué tipo de acompañamiento puede dar la iglesia
médico, psicológico, psiquiátrico, espiritual. Yo subrayé aquí, hermanos, estamos hablando de la iglesia, el espiritual. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios que hace maravillas, porque confiamos en un Dios que es todopoderoso. Así que será importante apoyarse con otras disciplinas, sí, yo lo he estado mencionando aquí, con la oración y con el ayuno. 3 arábigos, sanar. Las personas en adicción necesitan una sanidad interna. Solo Dios es sanador y lo dice Éxodo 15, en la parte C del verso 26. Nuestro entendimiento de la sanidad no es mágico, sino de confianza en Dios. Nuestra fe en el Señor puede sanar a los enfermos. Jesús sanó a los enfermos. Y Marcos 2:5 lo señala, hermanos. Es necesario creer, y creer equivale a fe. Recuerden lo que dice, hermanos, Hebreos, en su capítulo 11, en el verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si vamos a clamar a Él, si vamos a buscar su rostro, si vamos a venir a Él con un clamor, con una oración, es necesario que tengamos fe. El que ora y la persona que está buscando el favor de Dios. Es necesario creer, esto equivale a fe, que Dios puede sanar una adicción, que Él puede restablecer la plenitud de la persona. ¿Es la iglesia un medio para que las personas en adicción puedan encontrar al sanador? Y nuestra respuesta debe ser que sí, amada iglesia. La iglesia es el medio, no somos, hermanos, nosotros los sanadores, somos el medio. Necesitamos hacer la tarea, pues hay que hacer la tarea, hermanos, no en nuestras fuerzas, en las fuerzas del Señor. 4. En los evangelios aparecen 2 palabras cuando Jesús sana. La primera está en Mateo 4:23, terapeo, que viene de una palabra griega, hermanos, y que para nuestro castellano sería terapeuta, que pueden entenderse como revertir una condición física para restaurar a una persona que tiene una enfermedad. Con terapias, con terapias, que va a restaurar una persona que tiene una enfermedad. En este caso, hermano, la adicción es considerada como una enfermedad. La segunda está en Mateo 14:36. También los invito, hermanos, a que lo podamos revisar en casita. Es diazoso. También viene escrito en griego, hermanos, que significa a través, a fondo, salvar. Tiene la connotación de llevar a alguien de una situación de peligro a una condición segura. Jesús es nuestro sanador. Y entonces esa palabra, hermanos, diazoso en nuestro castellano dice sanar totalmente. Y eso lo puede hacer el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué resta? Pues nosotros ser esos portadores de libertad y decirle a la persona que está pasando por alguna circunstancia, por alguna situación. ¿Qué significa la afirmación Jesús es sanador? Que Él puede hacer lo que para la ciencia es imposible. Fíjese, hermano, hermana, mire, cuando hay una enfermedad muy complicada, muy difícil, el médico dice, nosotros hacemos nuestro trabajo, solo esperamos un milagro de Dios. Y los milagros de Dios existen. Tal vez nosotros a simple vista de alguien que pues está pasando por una circunstancia, digamos, no hombre, pues este ya no se levanta ni con grúa. Pero para Dios no hay imposibles, hermanos. ¿Qué significa la afirmación Jesús es el sanador? Que Él puede hacer lo que la ciencia no puede hacer. Así es sencillo, hermanos, porque en Jesús hay poder. Mis hermanos y hermanas, vamos a la aplicación. Y dice lo siguiente: la iglesia está constituida
por creyentes invitados a compartir el amor de Dios. Cabe mencionar que la comunidad puede generar espacios donde las personas se rehabiliten de sus adicciones. Vamos a generar esos espacios. Y entonces, el primero de ellos, hermanos, el primer desafío, el número 1, investiguen cómo identificar una adicción. Ahí tenemos tarea, hermanos, ahí tenemos trabajo. Ahorita podemos hacerlo de manera individual, entre tanto todavía no estamos presencialmente en la iglesia. Pero hay que hacer las tareas, hermanos. Hay que meternos a los desafíos. Y entonces ahí tenemos tarea de identificar cómo se da una adicción. Identifique también las adicciones más comunes que se manifiestan en el seno de su familia, o en el seno de la congregación, o en su localidad. ¿Cuáles son las adicciones más comunes? Si esto va a darse, o esto va a ser evidente de acuerdo al entorno que se esté viviendo allí, en la iglesia, de acuerdo al entorno en la que esté viviendo mi familia, o de acuerdo al entorno en lo que se esté viviendo en la colonia. De ahí se derivan, hermanos, toda esta situación. E investiguen sobre sus posibles consecuencias. Y entonces, hermanos, en la identificación de una adicción es síntomas de la pérdida del control, que yo ya no puedo controlar mi vida y entonces necesito ayuda. Muy bien, estamos identificando que está perdiendo el control de su propia vida. Y entonces empieza, hermanos, con deterioro de la calidad de vida, negación, dijimos hace rato, pues es que yo no tengo eso, pero tu ser, tu semblante manifiesta eso. Autoengaño, yo no tengo nada, yo no estoy pasando por esto, nos autoengañamos. Y también provoca esto ansiedad y provoca obsesión, inquietud, etcétera, etcétera. Y entonces, hermanos, necesitamos tener una investigación, hermanos, presente. ¿Qué es lo que deriva si estuviera en mi congregación? ¿Qué es lo que ha provocado, hermanos? ¿Qué es el síntoma que le da si esto está pasando en mi familia? ¿O qué es lo que ha provocado? ¿Cuáles son los factores? Porque esto se está dando mucho en mi colonia, se está dando mucho en la sociedad. Así que revisemos, hermanos. ¿Trae consecuencias? Unas consecuencias, hermanos, que ni siquiera podemos darnos cuenta que solamente, hermanos, van a deteriorar su vida. Que queriendo escapar de una realidad, hermanos, se encuentran con un profundo dolor o con un dolor más intenso. Y entonces en los riesgos, hermanos, o en las consecuencias, mejor dicho, aumenta el riesgo de sufrir pulmonía. Hay desajustes neuroquímicos en el cerebro. Hay problemas neurodegenerativos. Trae consecuencias esto, trae consecuencias, hermanos. Pero bueno, hay que meternos al desafío. El desafío 2 dice: formen un ministerio que esté dedicado a acompañar a personas y familias que estén atravesando por alguna experiencia de adicciones. Hay que formar un ministerio. Y si usted está tomando nota en casita, hermanos, y en un momento que lleguemos a la iglesia y que podamos ahí hacer algunos comentarios, o inclusive cuando hacemos nuestros planes para lo local, hermanos, bueno, pues son parte de las tareas que nos tocan, hermanos. Apóyense en personas especialistas del tema. Ya dijimos, bueno, aquí no hay nadie que no haga en la iglesia, pero sí puedo ir al ayuntamiento, puedo ir en alguna asociación civil y que puedan ayudarme con profesionistas para que aborden el tema y esto, hermanos, pueda compartirse a la congregación. Y esto pueda, hermanos, ser ayuda ahora para mi localidad. Tercer desafío: realícense semanalmente reuniones presenciales o virtuales con la finalidad de dar acompañamiento y contención a las personas y familias sumergidas en adicciones. Se está revisando en qué vamos, cómo estamos avanzando. Desafío 4: sean constantes y perseverantes.
Hermanos, si iniciamos un trabajo hay que concluirlo. Tenemos que abrazar este ministerio con la seriedad de vida. ¿Es un compromiso? Sí. ¿Debemos darle seriedad? Sí. Hermanos, con una finalidad de que la gente sea restaurada para la gloria de Dios. Desafío 5, busquen personas dentro y fuera de la iglesia con esta problemática, que necesitan ser restaurados de sus adicciones. Ok, no existe aquí, gloria a Dios, en la congregación no hay, en mi familia no lo hay. Bendecimos doblemente a Dios, pero tal vez en mis vecinos, o inclusive en mi familia que no cree como yo. Ahí hay tarea, hermanos y hermanas. Desafío 6, hermanos, mucha oración y mucha intercesión. Vamos a encomendar al Señor este ministerio y que Él sea el que nos permita que haya frutos, hermanos. Y esto va a ser bien motivante, porque cuando hay frutos, hermanos, nos da para arriba. Qué bueno que nuestras tareas no han sido en vano. Así que yo deseo, hermanos y hermanas, que tomemos también con la debida seriedad estos desafíos y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Quiero leer con ustedes, hermanos, desde casita, la conclusión. Si usted ahí tiene, hermanos, su cuadernillo, bueno, usted lee, hermanos, ahí en casita, y su servidor lo hace desde este lugar en voz alta, que dice así: la iglesia es portadora de libertad. Una iglesia que ejerce el poder del amor sobre el prójimo transformará vidas. Las personas en adicción necesitan ser amadas y requieren de la fe de la iglesia para ser llevadas a Jesús. Somos portadores del mensaje que puede liberar a las personas esclavizadas en adicciones. En el núcleo de la iglesia se encuentra la persona que puede sanar al adicto. Esa persona es Jesús. Él puede romper las cadenas que tienen en cautiverio a miles de seres humanos. Hoy, el clamor de quienes padecen este sufrimiento resuena en la vida. Es imposible ignorar esta realidad. ¿Qué haremos ante tal grito de angustia? Y yo aquí pongo dos cosas: ser portadores de libertad y ser una iglesia en acción. Deseo, amados hermanos y hermanas, que el Señor nos permita que esta palabra trabaje en nuestros corazones. Yo deseo que esta escuela que hoy hemos estudiado, hermanos, nos dé la pauta para que nuestra iglesia, hermanos, sea una iglesia en movimiento. Deseo que el Señor les bendiga. Paz a vosotros. Gracias a Dios por esta enseñanza y que Él siga bendiciendo y dando sabiduría a mi hermano sobrevedor Ezequías Morán. Vamos a entonar el himno número 317, Mi Iglesia. Salvación.
La palabra de Dios dice así: trae todos los diezmos al alfolí, y ahí alimenté mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que yo sobreabunde. Malaquías 3:10. Amén. Invito al hermanito Nehemías, favor nos dirija en la oración por las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy te damos gracias porque nos cuidaste, porque nos dejaste hacer este culto para ti. Hoy te pido que los hermanos ahí en casita den unas ofrendas, y a los hermanos que no tienen para dar, darles también. Hoy te pido que nos cuides, que nos des salud, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en su casita, aparte de favor, su ofrenda y diezmo, y hágalo llegar a la brevedad posible con su tesorero. Vamos a concluir este hermoso culto con la alabanza Me lavó. permitirnos celebrar este culto, y así damos lugar al hermano Ezequiel Morante, nuestro sobrevedor, para despedirnos en oración. Los niños les mandamos un gran abrazo, deseando que Dios nos guarde siempre. ¡Paz a vosotros! Adiós.
Mis amados hermanos y hermanas, llegamos a la parte final de este culto en esta hermosa mañana y bendecimos a Dios, hermanos, por la participación de nuestros niños. Qué bueno que hubo esa oportunidad, hermanos, para que ellos pudieran dirigir la alabanza al pueblo de Dios, y bueno que con sus voces también han honrado y glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial. Y hermanos, ustedes de casa, hermana, alabando el nombre de nuestro Dios, y qué bueno, también nos pudimos edificar, hermanos, con la enseñanza de esta escuela sabática, y quedémonos con todos los desafíos que trae, hermanos, porque eso se aplica para todos nosotros. Es un momento de cerrar, hermanos, y les invito a que desde casita, hermano, hermana, con reverencia podemos orar y podamos clausurar este culto en esta mañana de escuela sabática. Oramos. Bendito sea tu nombre, Dios de Israel. Nuestro reconocimiento y la honra y la gloria sean para ti. Te damos gracias, Padre del cielo, por todo género de bendiciones que tú nos das, y lo más preciado es la vida. Gracias, Padre, por acompañarnos en estos ministerios. Y gracias, Padre, por estas herramientas tecnológicas que tú nos permites seguir llegando a muchos hogares, donde no solamente se conecta uno cuando está un equipo, está allí una familia o están más hermanos y hermanas ahí incluidos en ese equipo, Señor. Y te damos gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que también nos están apoyando, Señor, en las transmisiones, nos están apoyando en esos quehaceres. Y te agradecemos, Señor, por esa buena disposición de cada uno de los que nos toca hacer labor para que este pan espiritual siga edificando a muchas familias en muchos hogares. Muchas gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por la participación de nuestros niños. Bendice en gran manera sus vidas, bendice a sus familias, a las directivas, Señor, y a la directiva distrital. Y gracias, Padre, por esta participación. Gracias, bendito Dios, por darme esta oportunidad también de compartir esta escuela sabática, y que, Señor, muy agradecidos por utilizarnos como esas herramientas y esos utensilios delante de ti. Señor, también te agradecemos, Padre, por las décimas, por las ofrendas que se han recolectado desde casa, y rogamos que también en esta parte económica tú nos permitas tener fidelidad a ti, oh Dios Todopoderoso. Señor, muchas gracias. Clausuramos, Señor, este culto, clausuramos, Señor, este programa en esta mañana, y te damos gracias. Por la tarde permítenos también complementar el día santo, Señor, también en alabanza y también en otro culto hermoso. Padre, muchas gracias. Recibe pues nuestra gratitud, recibe nuestro agradecimiento en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro bendito Salvador. Y ahora, amada iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre y la participación, dirección y comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. El Señor les bendiga, amada iglesia. Paz a vosotros.